glándulas paratiroides, lo que nos va a ocupar más o menos el espacio de nuestra presentación. Bien, la tiroides pues, es una glándula que está delante de la tráquea, ¿no? En el segundo o tercer anillo traqueal. Es importante, esto ustedes seguro ya lo han visto en anatomía, ¿no? Es una glándula de las más grandes que tenemos, ¿no? Es muy notoria, ¿sí? Pesa entre 15 a 20 gramos, tiene 2 lóbulos y está dividida por el istmo, ¿no? Entre los 2 lóbulos. Adosadas a la glándula tiroides en la parte posterior están las 4 glándulas paratiroides, que son como pequeños botones. Y si hubiese alguna patología, alguna neoplasia, alguna cosa que tengamos nosotros, vamos a retirar la glándula tiroides y también retiramos las glándulas paratiroides porque es imposible diferenciarlas. La glándula tiroides, su función principal es secretar 2 hormonas, la triiodotironina y la tiroxina. Ambas se van a formar de la misma manera y están estimuladas por la hormona liberadora de tirotropina que sale sigue el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿no? Entonces, el TRH se elabora en el hipotálamo, pasa a estimular las células que forman TSH, hormonas liberadoras de tiroxina, en la glándula tiroides, y la glándula tiroides forma las hormonas, como vamos a ver. Entonces, estas hormonas, más la triiodotironina que la tiroxina en sí, estimulan el metabolismo del organismo, y cuando no tenemos estas hormonas, comienzan a disminuir nuestro metabolismo hasta el 40-50%. Perdón, cuando no tenemos, disminuye nuestro metabolismo 40-50%. Y cuando aumenta nuestro metabolismo entre el 60 hasta el 100%. O sea, son hormonas muy importantes, ¿sí? Que tienen que ver con el desarrollo cerebral, el desarrollo corporal, el crecimiento corporal. De todas las hormonas que se liberan, el 93% son tiroxina, es decir, T4, y el 7% triiodotironina T3. Vamos a ver ahorita la diferencia entre T4 y T3. Normalmente son las mismas diferencias, solo que la T3 es mucho más poderosa, mucho más estable, produce efectos más rápidos también, más potente. La hormona tiroide, la glándula tiroidea está formada por folículos con un contenido coloideo, ¿sí? Y tiene en el coloide, que es una glucoproteína, tiene una cadena proteica llamada tiroglobulina. Esta tiroglobulina, que vamos a ver ahorita cómo actúa efectivamente, esta tiroglobulina es la que se encarga de juntar los yodos que se convierten en yoduro al ser ingeridos por el cuerpo humano, ¿sí? Y van formando las hormonas tiroideas. Como vemos un montón de vasos sanguíneos ahí, entonces lo que pasa es que la tiroides tiene 5 veces más el requerimiento de sangre que su cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque son hormonas que necesitan un consumo alto de oxígeno, son células y hormonas para que se produzcan. ¿Cómo se produce esta hormona tiroidea? Ingerimos yoduros, ¿sí? Estos ingresan a nuestro tubo digestivo, pasan a la sangre. Cuando pasan a la sangre, se dirigen hacia la tiroides y forman las hormonas tiroideas, ¿no? Se excretan la mayoría de los yoduros que no absorbemos, se excretan por vía renal, por los metabolizados. Realmente requerimos 50 gramos de yodo al año, o sea, 1 gramo por semana, más o menos. Como no tenemos mucho cómo conseguir este yodo en la dieta, generalmente se está aumentando el yodo en la sal, ¿no? Y entonces por eso ustedes van a ver la bolsita de la sal y dice sal yodada. Antes no pasaba esto, la sal que se consumen en los salares, por ejemplo, no tienen yodo. Y entonces en el tiempo del incanato y ya hasta hace unos 30 años atrás teníamos mucho bocio endémico porque faltaba para consumir yodo. Y vamos a ver ahorita cuál sería la causa de esas. Entonces, cuando el yoduro ingresa a la sangre, el yodo ingresa a la sangre, se vuelve yoduro, va y se pega a la membrana basal. La sangre lo lleva hasta la glándula tiroides y en la glándula tiroides se pega a la membrana basal de la célula. Ahí es bombeada en forma activa el yoduro hacia el interior de la célula, ¿no?
Este yoduro sódico este yoduro ingresa con sodio, ¿no es cierto? Y se vuelve yoduro sódico, ¿no? Esta es una bomba y usa la energía, pues, de la bomba sodio-potasio, ¿no es cierto? Entonces, en la célula comienzas a atrapar yoduros. Este yoduro se va a ir hasta su zona apical y va a ser bombeado hacia el coloide que tenemos ahí adentro, ¿no? Entonces, este coloide que tenemos un transportador que se llama pendrina. Entonces, vamos a comenzar a meter el yoduro, los yoduros los vamos a meter al coloide. Y al meterlos al coloide se van a ir a buscar a la tiroglobulina y ahí se van a ir pegando los yoduros en la tiroglobulina. Aquí vemos entonces, cuando entra el yoduro, ingresa el yodo, utilizando la energía de las bombas sodio-potasio, ingresa hasta la zona apical y en la zona apical, entonces nosotros, va pasando el yodo por la pendrina, ¿no? Eso que es es un transportador, ¿ya? Ingresa el yodo. Y dentro de la célula, también el retículo endoplásmico rugoso, después en el aparato de Golgi se va a juntar una proteína que viene del aminoácido tirosina y se llama la tiroglobulina. Esta tiroglobulina ingresa también al coloide que tenemos en el medio de los folículos de la glándula tiroides. Y esta tiroglobulina, por una peroxidasa, va a comenzar a ayodarse. ¿Por qué? Porque el yoduro ya entró. Entonces comienza a juntar 1, 2, 3, 4. ¿Ya? O junta 1 con 2. Monoyodotirosina, diyodotirosina, triyodotironina, tetrayodotironina o tiroxina. Cuando ya están pegados a la tiroglobulina, entonces van a salir. Entonces, nuevamente son atrapados por la célula, como un coloide, son atrapados con esta gotita de coloide, y es liberada, la hormona T3 y T4 es liberada hacia la circulación sanguínea y va a tener su circulación sistémica. Mientras tanto, la monoyodotirosina y diyodotirosina, que solo tienen 1 o 2 yodos, va a ir y se va a unir al otro yodo, ¿no es cierto? Y van a volver a entrar, va a volver a ingresar por la pendrina hacia el coloide. Entonces, aquí tenemos nosotros que este atrapamiento depende mucho de los yoduros por las células de la tiroides, depende mucho del estímulo del TSH. Y el estímulo del TSH depende del estímulo del TRH, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito que ingrese yoduro porque no tengo mucha hormona tiroidea, entonces el yoduro se transporta con mayor rapidez hacia las células de la tiroides, de ahí la pendrina la va a llevar hacia adentro, ¿no es cierto? Con un contrasporte con el cloruro, la pendrina la va a llevar hacia adentro del coloide, y en el coloide van a comenzar a juntarse los yoduros a la tiroglobulina, y van a formar su cadena con la tiroglobulina, y va a dar la vuelta y va a volver a salir las hormonas T3 y T4. Todo regulado con un feedback por el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, ¿y la tiroglobulina de dónde viene? Viene el aminoácido tirosina, y la tirosina se forma en el retículo endoplásmico rugoso y se empaqueta en el aparato de Golgi, ¿no es cierto? ¿Y quién oxida al ion yoduro para que se pegue la tiroglobulina? La peroxidasa, ¿no? La peroxidasa que ya hemos visto. Y entonces cuando se yoda la tirosina y se forman las hormonas tiroideas, se van juntando se van juntando 2 yodos, 3 yodos, 4 yodos, ¿no? Monoyodotirosina, diyodotirosina, tetrayodotirosina, ¿no? Entonces aquí vemos más o menos cómo se van juntando las hormonas tiroideas y se van formando, ¿sí? Van formándose las hormonas tiroideas. Cuando son liberadas, entonces nuevamente, como hemos visto ahí en la imagen, se pegan a un pedazo de coloide con membrana, se absorbe la tiroglobulina con sus hormonas formadas. Esta vesícula viene lisosomas y los comienza a romper la tiroglobulina y se libera hacia la parte externa, hacia la sangre, la tiroxina y la triiodotironina. La mayor cantidad, como hemos visto, son tiroxina y triiodotironina es la menor cantidad. Sin embargo, cuando llega a los tejidos, la mayoría se convierte en triiodotironina, que actúa más rápido, tiene un efecto más potente, ¿ya? Entonces, 93%
T4 o tiroxina y 7% triyodo tironina. ¿Sí? Nuevamente, entonces, la mitad de la tiroxina se vuelve triyodo tironina y tiene un efecto más rápido. Y hacia los tejidos, ¿cómo viaja esta hormona? Esta hormona viaja unida a proteínas plasmáticas, a albúminas fijadoras de tiroxina y albúminas que acompañan a la triyodo tironina. Entonces van, llegan y comienza su efecto a actuar. Comienza su efecto a actuar. La acción de la triyodotironina es más rápida, 4 veces más rápida que la tiroxina. Su tiempo de latencia de la triyodotironina es 6 a 12 horas y su tiempo de vida, lo que va a actuar es 2 a 3 días, ¿no? El valor mayor más rápido es de 10 a 12 días la T4 y comienza a bajar su efecto a los 15 días. Entonces, es lógico cuando ustedes le van a dar, nosotros le damos tiroxina en el tratamiento a los pacientes hipotiroideos, entonces tenemos que tener un tiempo para calcular la dosis que le vamos a dar, porque ese tiempo va a hacer que poco a poco se vaya consiguiendo llegar al pico plasmático, es decir, a la concentración ideal y a su efecto. No es inmediato, vuelvo a reiterar. Entonces, casi toda la hormona tiroxina se convierte en triiotironina, 90%. ¿Y cómo actúan estas hormonas? Estas hormonas van y actúan receptores nucleares, ingresan, porque son liposolubles, ingresan y buscan el receptor retinoide 10, retinoide X, ¿sí? Y ven y buscan a las partes genéticas del ADN y se forma un ARN mensajero y comienza a leer y comienza a producir proteínas, ¿ya? Entonces, este es su efecto, y esto funciona muy bien en el sistema nervioso central, funciona muy bien en los huesos largos, funciona muy bien en la musculatura, funciona bien en el metabolismo, o sea, todo lo va haciendo así, ¿no es cierto? Comienza a producir proteínas, las proteínas no solo son estructurales, pueden ser enzimas, y estas van produciendo algunos efectos, ¿no? Acá nosotros tenemos cómo actúa más o menos. Entonces, las hormonas tiroideas aumentan el efecto de las mitocondrias, aumentan el ciclo de Krebs, producen calor, ¿no es cierto? Y las hormonas tiroideas facilitan el transporte de iones que van a producir despolarizaciones en casi todas las células. Entonces, las hormonas tiroideas tienen un efecto sobre el crecimiento, sí, porque la hormona tiroidea va a pegarse, como les digo, a los huesos con mayor rapidez, los huesos maduran más rápido, van creciendo más rápido, ¿no? En cambio, si durante la época prenatal el feto comienza a hacernos disminución de hormonas tiroideas por ejemplo, un hipotiroidismo congénito, un hipotiroidismo que no sabemos de por qué se ha presentado, entonces, en ese momento, estas hormonas, hormonas, bien digo, en defecto, comienzan a disminuir su crecimiento y también comienza a disminuir la maduración del sistema nervioso central, produciendo enanos cretinos, es decir, estos enanos no son simétricos como los que vimos con el déficit de hormona del crecimiento, no tienen el mismo intelecto, tienen retraso mental y son asimétricos, ¿no? Porque no regulan bien el crecimiento de los huesos. Entonces, este es un efecto que se llama enano cretino. Enano cretino. ¿Qué hacen entonces las hormonas tiroideas? Estimulan el metabolismo de los lípidos, ¿no? Disminuye todo el depósito de las grasas. Entonces, un paciente hipertiroideo que tiene mucha hormona tiroidea va a ser flaco porque va a mover todas sus grasas, ¿sí? Entre los lípidos plasmáticos y los hepáticos, ¿sí? Induce a una disminución del colesterol, fosfolípidos, triglicéridos por el metabolismo. O sea, tu cuerpo, si necesitabas 3.000, 4.000 calorías, vas a necesitar a veces 5.000, 6.000 calorías en reposo. Entonces, difícilmente vas a engordar un hipertiroideo, pues, ¿no? Y claro, también estos hipertiroideos, como consumen más rápido, van a necesitar un suplemento de vitaminas. Entonces, el metabolismo basal puede aumentar, como vimos al comienzo, hasta 60, de 60 a 100%, y este metabolismo basal, gasto de calor, todo eso, hace que haya disminución del peso corporal. Entonces, el paciente hipertiroideo tiende a ser flaco, y vamos a ver algunas otras cosas más que van a presentarse. ¿Qué más?
¿Cómo actúa la hormona tiroidea? Actúa sobre el aparato cardiovascular aumentando la frecuencia cardíaca porque estimula el corazón, aumento de metabolismo, entonces se va aumentando el gasto cardíaco. Es decir, ¿por qué? Porque el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen, ¿se acuerdan? Entonces va a aumentar pues, la frecuencia cardíaca y va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, este gasto cardíaco aumenta también en relación al volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque estás elevando pues el volumen sanguíneo que va llegando al corazón porque estás haciéndolo con estimulando al músculo cardíaco para que lata más fuerte, lata más, eyecte más sangre, aumenta la frecuencia cardíaca y como hay más veces que late tu corazón, expulsas más sangre, entonces definitivamente va a regresar el flujo sanguíneo en mayor cantidad al corazón por el lado derecho y el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces, esa es la lógica nada más. Entonces, aparte de aumentar el volumen circulante sanguíneo, el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, también aumenta la fuerza cardíaca. La presión arterial, porque todos tenemos que ver con frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, todo eso, pero sin embargo, la presión arterial se mantiene aparentemente normal. ¿Ya? ¿Qué más? Hay un aumento de la respiración, un aumento del metabolismo, ¿no es cierto? Aumenta la motilidad digestiva, tendencia a hacer diarreas permanentes. Como hay un aumento, una excitación en la médula espinal, entonces los nervios comienzan a producir un temblor muscular, ¿no es cierto? Alteración del sueño, no puedes dormir bien porque tu cuerpo está andando a 1000 por hora, ¿sí? Entonces, aumenta la secreción de casi todas las glándulas del organismo debido al aumento, al hipermetabolismo, ¿sí? Y de la función sexual van produciendo impotencia, ¿no? Porque la excesiva cantidad de hormonas sexuales, hormonas tiroideas produce impotencia sexual. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo regula? Lo regula lo regula el feedback, ¿no es cierto? A menor cantidad de hormonas se estimula la TRH, se estimula el TSH y aumenta, que trabaja sobre la tiroides y aumenta la hormona tiroidea. A mayor hormona tiroidea disminuye la formación en el hipotálamo y en la hipófisis, ¿no? Tiene un feedback perfecto. Y si tuviéramos de casualidad esta diapositiva solo es de cultura, nomás no les voy a tomar el examen en lo absoluto de esta diapositiva. Aquí, por ejemplo, tenemos los iones diocianato que disminuyen el atrapamiento de ioduros por la parte de la membrana basal de las células de la tiroides. Esto hace que baje el efecto. Esto le estamos dando a un paciente con hipertiroidismo. El propiltiuracilo disminuye la formación de hormonas tiroideas porque inhibe el acoplamiento en la tiroglobulina. O sea, miren para hasta dónde vamos con la farmacología. Y también cuando tenemos mucho yoduro, también disminuye la formación de hormona tiroidea, feedback. ¿Cuáles son las causas entonces de que tenemos hipertiroidismo para tratarlos? Cuando aumenta la glándula tiroides, porque de repente al aumentar la glándula tiroides, vamos a ver que aumenta la secreción, ¿no? Y puede aumentar la secreción hasta 5 a 15 veces más de lo normal de las hormonas tiroideas y esto comienza a producir su efecto, ¿no? Entonces comienza a producir mayor cantidad de hormona tiroidea y va a haber un aumento mayor del metabolismo, ¿sí? Otra, otra, otra enfermedad, por ejemplo, la enfermedad de Grace-Basedow. La enfermedad de Grace-Basedow es una enfermedad autoinmune que, por ejemplo, este, tiene unos anticuerpos que estimulan, que bloquean el receptor de la TSH. Como bloquean el receptor de la TSH, y usan sus receptores, los usan, entonces les ganan a estos receptores. Entonces vienen los receptores de estos tiroestimulantes diferentes de la enfermedad de Graves-Basedow, los estimulan y comienzan a producir mucha hormona tiroidea, ¿ya? Reemplazando a la TSH. Pero esto no viene de una orden, viene porque se van formando normalmente. Y entonces esto produce un gran hipermetabolismo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede producir hormona tiroidea? Un adenoma tiroideo. Igual comienza a producir que se desarrolle más el tejido tiroideo y comienza a producir más hormonas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace cuando tenemos un Graves-Basedow o un hipertiroidismo por un adenoma, un nódulo, qué sé yo?
Aumenta la excitabilidad, hay tendencia al calor, hay diarreas, debilidad muscular, sudoración, etc. La enfermedad de Graves-Basedow también va con un exoftalmos por un crecimiento del tejido, de tejido retro o retrovulvar en el ojo. Y entonces hace que los pacientes con hipertiroidismo no puedan cerrar sus ojos, por ejemplo, ¿no? Los tienen siempre abiertos, no llegan a cerrar totalmente los ojos. Tenemos un paciente flaco, con los ojos grandes, tembloroso, temblor de manos, ¿no? Entonces, este paciente puede tener un hipertiroidismo. ¿Qué hacemos para diagnosticar un hipertiroidismo? Hacerle tratamiento. Vemos el metabolismo basal, cuánto aumenta su metabolismo basal, concentración de TSH, si es que hubiese concentración de TSI, ¿no es cierto? Y concentración de T3 y T4. Entonces, ¿y con qué lo tratamos? Si es maligno, no vamos a poder no hacer el tratamiento, le hacemos exéresis, ¿no? O sea, le sacamos un lóbulo tiroideo, 2 lóbulos tiroideos, lo que se necesite, y se reemplaza con hormona tiroidea, ¿ya? En otros casos, cuando es canceroso, por ejemplo, no lo vamos a sacar por miedo a manipularlo, porque hay también cáncer de tiroides bastante frecuente, entonces le damos un tratamiento con yodo radioactivo. Inyectamos yodo radioactivo, este va a meterse a su torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo va a ir hacia la hormona tiroide, hacia la glándula tiroides, y ahí va a disminuir el tamaño de la hiperplasia tiroidea. ¿Ya? Entonces, y el hipotiroidismo se da porque generalmente por algún motivo no se produce hormona tiroidea. No se produce. ¿Por qué no se produce hormona tiroidea? Por ejemplo, hay un bocio, por ejemplo, por déficit alimenticio. Lo que les decía, no hay yoduro. Y como no hay yoduro, hay disminución de hormona tiroidea. Y como no hay disminución, y como hay disminución de hormona tiroidea, la TSH, la TRH van funcionando en gran cantidad. Y al funcionar en gran cantidad comienza a aumentar el tamaño de la tiroides, bocio. O puede haber un bocio idiopático, ¿no? Que no es tóxico, que no es tan grande como el bocio asociado a la déficit alimenticio, pero también que disminuye la captación o disminuye la formación de hormona tiroidea. Entonces, el hipotiroidismo, a diferencia del hipertiroidismo, aumenta el peso porque va juntando una sustancia que se llama mixedema. Este mixedema va juntándose en diversas partes del organismo, en la parte posterior de la zona occipital, en la zona dorsal, en los miembros inferiores, en los ojos. El paciente, como su metabolismo bajado, produce fatiga, tiene somnolencia, hay disminución de la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco porque la frecuencia cardíaca baja, reduce el volumen sanguíneo porque comienza a haber disminución de proteínas y comienza a salir el líquido hacia el tercer espacio, y entonces lo que finalmente vamos a producir es un paciente aletargado, bajito, con peso mayor del normal, con depósitos de mixedema, y de lento pensar, ¿no es cierto? Porque el metabolismo disminuye el 30 al 50%, ¿sí? ¿Qué le damos a un paciente no siempre hipotiroideo? Así puede pasar también que le haya dado su cáncer o un adenoma de tiroides y le sacan la tiroides al paciente. Al sacar la tiroides al paciente produce alteraciones, ¿no? Produce hipotiroidismo. Esta es una paciente con mixedema, por ejemplo, ¿no es cierto? Bolsas bajo los ojos, forman como un gel tisular, el mixedema, ¿sí? Y este líquido inmóvil da lugar a que, como se ha formado este edema, este mixedema es suave, entonces forma un edema, este edema forma con fovea, ¿no? Es decir, tú aprietas el edema y va a quedar una depresión ahí, es una fovea. Y el enano cretino es aquel pues que hay un hipotiroidismo a nivel del lactante, te das dando cuenta que el paciente es asimétrico, un chiquito a la vista con retraso mental, ¿no? Cuando falta yodo durante la gestación. Esta es la tiroides, ¿no? La tiroides. La tiroides maneja la hormona tiroidea, maneja el metabolismo, entonces tenemos dos patologías, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Pero detrás de la tiroides hay unas hormonas, unas glándulas pequeñitas, que son como habichuelas.
que son el aparato hormona, las hormonas paratiroideas, que se encargan de la formación de vitamina D a nivel del, del riñón, ¿no? El 1,25 dihidroxicalciferol, ¿no? Y esta vitamina D va a hacer que con la luz del sol se active y nos va a ayudar a la absorción del calcio, ¿no? Y que se elimine fósforo, por ejemplo, y entonces ahí tenemos esta situación. Entonces, el calcio en el plasma es normalmente viene entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, ¿sí? Esos son los niveles séricos de calcio. El calcio ustedes saben que es el tercer cation más importante. Y hemos hablado de calcio múltiples veces en transporte, en el momento de fusión de membranas, para que se liberen neurotransmisores, haya despolarizaciones, etc., etc., etc. ¿No es cierto? Del calcio que tenemos nosotros, 99% está en el esqueleto y dientes, y 1% nada más está en los músculos y en el líquido extracelular, y ese nos ayuda justamente a todo el metabolismo interno del calcio, ¿no? O sea, el calcio, cuando está en el torrente extracelular, en el torrente sanguíneo, está unido a proteínas, 40% unido a proteínas. De estas proteínas, 90% son albúminas, 10% son globulinas, ¿ya? De este 40%, 48% está ionizado, es decir, está libre, que se filtra por el riñón, ¿no es cierto? Y el 40% está unido a proteínas. Hasta ahí tenemos 88%. Este calcio ionizado libre se filtra por el riñón. Se filtra por el riñón. Finalmente, 12% del calcio está unido a citratos y a fosfatos de calcio. ¿Ya? Entonces, las funciones biológicas del calcio pues son una gran cantidad de funciones, ¿no es cierto? Desde la división celular, estabilización de membranas, excitabilidad, transporte, etc. Un montón. Dentro de las células y fuera de las células, también nos ayuda en la cascada de la coagulación, en la adhesión celular, ¿no? En la mineralización. Entonces, más o menos acá nosotros vemos el porcentaje de calcio en nuestro organismo. 99% es extracelular, intracelular 9% y 0,1% es en el tejido extracelular, ¿no es cierto? En el tejido extracelular. Ese 99% está calcificado en la matriz del hueso, por ejemplo, ¿no? Y entonces acá más o menos nosotros podemos observar cómo el calcio trabaja en diferentes estructuras. Miren cómo ingresa, ¿no es cierto? El calcio, ¿sí? Y va a formar parte de los neurotransmisores, va a ir al retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Entonces, el, el calcio también libera también vesículas y produce los neurotransmisores, etc., que van a trabajar sobre el receptor. ¿No? Del retículo sarcoplásmico, el calcio ingresa, como ustedes han visto, perdón, el sodio ingresa, libera calcio, y el calcio va a ir a las proteínas de la contracción muscular, ¿no es cierto? Y el calcio también actúa como un ion que va a producir despolarización, pues, ¿no? Despolarización celular, que va a actuar sobre mitocondrias, retículo endoplásmico, etc. Entonces, el calcio intracelular actúa con proteínas ligadoras de calcio intracelular, ¿sí? Que se combinan en forma inespecífica. También intracelularmente actúa con la calmodulina, es una proteína, ¿no? Que puede producir enzimas, como que es la calmodulina, ¿sí? Y así se usa como proteína efectora el calcio. Dos calcios se unen como proteína efectora. ¿Y qué es lo que hace la proteína efectora? Se une a la fosfodiesterasa, el AMP cíclico, la activa, y cuando la activa ya tiene una función de proteína efectora. ¿Ya? ¿Quiénes tienen que ver con el calcio intracelular? Las proteínas intracelulares que ligan calcio. ¿Quiénes son? Calmodulina, ya hemos visto ahorita. Troponina C, calsecuestrina, calcineurina en las células nerviosas y las calvindinas en los enterocitos o en los estroblastos. Entonces acá tenemos todas las formas que van a ligar calcio para algún efecto, ¿no es cierto? Para algún efecto. Entonces la calcineurina lo liga al calcio,
para permitir que module la calmodulina el efecto como segundo mediador, ¿no es cierto? Como segundo mediador. Calsecuestrina se une a las células musculares estriadas, como habíamos visto, y comienza a almacenarlo y libera calcio, es lo importante, la calsecuestrina. Ya, entonces así vamos actuando. La calsecuestrina es digamos, un análogo en el efecto a la troponina C que produce contracción muscular. Entonces, y el calcio intracelular, entonces, primero que va a estar en el citosol, ¿no es cierto? Y actúa como segundo mensajero y produce varios efectos, ¿no? Varios efectos. Cuando nosotros tomamos proteínas fijadoras de calcio, esto es farmacología más bien, también subimos su cantidad de calcio en el organismo, ¿sí? Otras proteínas ligadoras de calcio que están están ubicadas en el citosol, estas proteínas ligadoras de calcio, aumentan la cantidad de calcio intracelular. Y acá nosotros vemos cuánto consumimos de calcio al día. Consumimos más o menos 1000 miligramos y eliminamos los 1000 miligramos, 800 por las heces, 200 por la orina, filtrados por el riñón. Entonces, eliminamos los 1000 miligramos de calcio. Entonces, ¿qué gracia hay que comamos calcio y dejamos de comer si igual no vamos a eliminar? No es así. El calcio tiene tres hormonas que nos van a ayudar a venir en más o en menos, ¿no? La paratormona, el calcitriol y la calcitonina, ¿sí? Y estas hormonas actúan a nivel de hueso, riñón, intestino, para permitir la llegada de calcio también de reciclaje. La hormona paratiroidea tiene 84 aminoácidos, es producida por las glándulas paratiroides. Ahí tienen los 4 botoncitos de habichuela, esos son las glándulas paratiroides. Y se sintetiza igual que las hormonas, que las otras hormonas. La preproparatormona, que se va a formar en el retículo endoplásmico rugoso, la proparatormona en el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Y en el mismo aparato de Golgi ya la voy empaquetando y formo aparato hormona, y esta aparato hormona de 34 residuos van a ser eliminados y va a permitir su acción. ¿Pero quién le estimula? Le estimula la absorción de calcio, ¿no es cierto? La absorción de calcio al aparato hormona. Entonces, esta aparato hormona, para controlar la homeostasia y el calcio, tiene que trabajar sobre hueso, riñón y en forma indirecta a través de la vitamina D en el intestino para poder hacer que se absorba mayor cantidad de calcio. Entonces, la paratormona es la que evita que nosotros entremos en una hipocalcemia, ¿ya? Hipocalcemia. Entonces, a la concentración de calcio libre, la paratormona comienza a aumentar su síntesis y comienza a producir más paratormona para que sea absorbido, ¿ya? Para que sea absorbido. Sobre el hueso, ¿qué hace la paratormona? Aumenta la reabsorción ósea y libera calcio. Entonces, ¿qué es lo que hace la paratormona? Saca ese hueso va sacándose sus proteínas de hueso y el calcio nuevo va ingresando. O sea, es como un trueque, ¿ya? Cuando van comiendo, van haciendo ejercicio, van creciendo, lo que sea, la paratormona va haciendo ese cambio, ¿sí? Entonces, si tú ya tienes tu, discúlpenme un segundo, voy a parar. Sí. Un ratito. No, estoy en clases. Estoy en clases. Estoy en clases. Bien, entonces la paratormona lo que nos va a producir es un efecto de resorción, de reabsorción ósea, va a liberar calcio,
y vamos a ver cómo le volvemos a proporcionar calcio a ese hueso. O sea, va a comenzar a mover el calcio del hueso. El hueso no es un elemento estático, es un elemento, digamos, que se va moviendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, ¿ya? Entonces no es un órgano estático, es un órgano dinámico el hueso. En el riñón estimula la reabsorción del calcio, ¿sí? Y aumenta la liberación del fósforo. Entonces va a aumentar la formación de calcitriol por parte del riñón. Y eso lo vamos a ver ahorita para qué nos sirve el calcitriol. Entonces, el efecto sobre el hueso. Entonces, aumenta la reabsorción ósea. ¿Qué quiere decir? Que el aparato hormona tiene un receptor en el osteoblasto y después aumenta el número de osteoclastos. ¿Y qué hace el osteoclasto? El osteoclasto comienza a hacer resorción ósea. ¿Qué quiere decir resorción ósea? Que va a sacar el calcio que hemos dicho, lo va moviendo el calcio, ¿no? Y luego va formando, con el calcio nuevo, va formando nuevos osteoblastos. Es decir, va moviendo el hueso, ¿ya? Va moviendo el hueso. ¿Dónde pasa esto más? En los huesos trabeculares, ¿no? Los que tienen trabécula, ¿sí? Esto quiere decir que son los huesos planos, ¿no? Sobre todo. Sobre el riñón, hay receptores en el túbulo distal para el aparato hormona y aumenta la resorción de calcio, ¿sí? Este efecto es también mediado por la adenilato ciclasa. ¿Qué hace más la aparato hormona? Inhibe la reabsorción de los fosfatos, ¿sí? El túbulo proximal y distal, por la adenilato ciclasa MP cíclico, inhibe la reabsorción también del bicarbonato en el túbulo proximal y alcaliniza la orina. Entonces vas a eliminar fosfatos y vas a eliminar bicarbonato mayor con el aparato hormona, ¿sí? Finalmente estimula la formación del calcitriol, ¿sí? Calcitriol, que este calcitriol lo que va a hacer en el riñón, este calcitriol lo que va a hacer después va a estimular, va a metabolizar, va a catalizar la formación de la vitamina D, el 1,25-dihidroxicolecalciferol, vitamina D3. ¿Y qué va a hacer la vitamina D3? Nos va a permitir nuevamente que se absorba calcio a nivel del intestino. Entonces, acá tenemos la paratiroides, la paratormona, el riñón. ¿No es cierto? El riñón forma su calcitriol, estimula la producción de 1,25-dihidroxicolecalciferol, va al intestino y se absorbe el calcio por vitamina D, ¿no es cierto? Y en el hueso estimula la formación de ósea y la resorción ósea, ¿no? La paratormona. Entonces, esta paratormona va a realizar varios tejidos. Entonces, más o menos acá los calciferoles derivados metabólicos, la vitamina D2, la vitamina D3, ¿no? Que se sintetizan a partir de la luz ultravioleta y estimuladas por el calcitriol que se forma en el riñón. Entonces necesitamos hígado, la vitamina D2, riñón, la vitamina D3, ¿no? Y con la piel, con el calor del sol, va a formar, estas vitaminas, van a acabar de formar estas vitaminas para finalmente absorber calcio, ¿no? Para absorber calcio. ¿Y quiénes tienen vitamina D3? Huevos, leche, algunos pescados, y vitamina D2, ¿no es cierto? En pequeñísimas cantidades en algunos alimentos. Entonces, el calcitriol se forma en el riñoncito, ¿no es cierto? Viene la vitamina D3, ¿no? El ergocolecalciferol, ¿sí? Y esta vitamina D3 va a estimular también a la formación de calcitriol, que a la vez va a formar finalmente vitamina D por la paratormona y va a absorber al calcio. ¿Quién estimula entonces la formación del calcitriol o vitamina D3? La paratormona. Estimula el riñón para que se forme, para que madure la hormona que se venía, la vitamina que se venía formando
por la radiación solar. Entonces, esta vitamina D3, esta vitamina D, necesita forzosamente de sol para que toque a nuestra piel, se forme la vitamina D y finalmente se forme el precursor de la vitamina D y finalmente en el riñón la aparato hormona acabe de formarla, la vitamina D. ¿Qué hace el calcitriol? Que se forma en el riñón, aumenta la absorción de calcio, favorece la mineralización, ¿no? Porque tienes calcio y fósforo, mineraliza los huesos, ¿no? Entonces estimula el crecimiento de huesos, ¿sí? Estimula el crecimiento de huesos. Entonces acá vemos más o menos cómo se absorbe en el intestino, ¿no es cierto? La luz intestinal viene el 1,25,2-dihidroxicolecalciferol y se absorbe a nivel del intestino, ¿cierto? Va a hacer que se absorba calcio a nivel del intestino, debido a la vitamina D3. Entonces, el calcio, al pasar por la luz intestinal, se le aperturan sus canales y puede pasar el calcio siempre y cuando existe esta vitamina D3. ¿Existe déficit de esta vitamina D? Existe déficit. Existe déficit. Entonces, tenemos nosotros el calcitriol que se forma en el riñón, ¿no es cierto? Entonces, y cuando ya tienes mucha concentración de vitamina D, disminuyes, inhibes la formación y agregas. Y el calcitriol y la paratiroides, ¿sí? Las paratiroides poseen unos receptores que cuando tienes el calcitriol, hay mucho calcitriol, mucha vitamina D3, mucha absorción de calcio, entonces el calcitriol le dice, ¿sabes qué? Disminuye tu formación para que no absorbas tanto calcio, por favor, paratormona, baja. ¿Y quién baja la paratormona? Las paratiroides, ¿no? Ese es el feedback de la absorción del calcio. A más calcio, se disminuye la formación de la paratormona, disminuye la absorción del calcio, ¿no? Entonces el calcitriol está muy en relación, es decir, la vitamina D3 está muy en relación con las paratiroides, ¿sí? ¿Y qué es la calcitonina? La calcitonina está formada por las hormonas, por la tiroides en las células parafoliculares, o sea, no en los folículos, ¿no? Células parafoliculares, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos hipercalcemia, aumenta la secreción de la calcitonina, y cuando tenemos hipocalcemia, disminuye la secreción de la calcitonina. Entonces, ¿para qué nos sirve esta calcitonina? Esta calcitonina disminuye la reabsorción ósea, es decir, disminuye la calcitonina, trabaja en contrario con la hormona paratiroides. La hormona paratiroides, ¿qué hacía? Aumentaba la resorción ósea, es decir, sacaba calcio más, ¿no? Cuando saca demasiado calcio y el hueso comienza como a querer a disminuir su masa, entonces viene la calcitonina, aumenta su concentración y el hueso comienza a formarse efectivamente nuevamente, ¿ya? Entonces, en el riñón aumenta más bien la liberación de calcio, pero su función principal es disminuir la resorción ósea, es decir, trabaja sobre los receptores de los osteoclastos, los impide y el hueso no se va a deshacer. Finalmente, el fósforo sérico, que es de 2 a 4,4 miligramos. ¿Para qué se usa el fósforo sérico? Casi no lo hemos visto, ¿no es cierto? Lo hemos visto en riñón, sí, pero poco se ha visto el fósforo. Bueno, ayuda pues en la integridad metabólica de los procesos intracelulares principalmente y puede aumentarnos el aporte de oxígeno, puede apoyarnos en el aporte de oxígeno en el 2,3-difosfoglicerato. Cuando han visto la curva de disociación de la hemoglobina, se acuerdan que vimos el 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Y en el ATP de los hematíes. El fosfato forma un tapón, ¿no? De orina y plasma. Entonces, más o menos en el organismo hay 700 gramos de fósforo. 85% también están en el esqueleto y 25, 15% debería decir así, están en diferentes tejidos y en los líquidos blancos. Entonces, el fósforo está muy ligado al calcio, ¿sí?
muy ligado al calcio, forman fosfato cálcico amorfo en el hueso. Y el fósforo extraóseo principalmente es un líquido, es un ion intracelular, los fosfatos. ¿Ingerimos cuánto? 1400 miligramos de fósforo al día, pero excretamos 500 gramos en las heces, 900 miligramos en la orina, excretamos 1400 miligramos. O sea, comemos 1400 miligramos, los excretamos los 1400 miligramos. Pero, recordemos que igual que el calcio, en el hueso, el fósforo entra y sale, entonces se forma y se destruye, se forma y se destruye, se forma y se destruye. La misma cantidad. Lo que pasa es que vas cambiando el fosfato por lo mismo que el fósforo se va absorbiendo adecuadamente. Acá también, ¿ve? Entonces, si el fósforo disminuye la cantidad de fosfato, la paratormona y la paratormona está baja, entonces aumenta la formación de fosfato, ¿cierto? Es un feedback. Si el fosfato baja, la hormona paratiroidea tiene que bajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúan uno sobre el fosfato y el otro sobre el calcio. Y entonces aumenta, hace su feedback. Y el calcitriol, que es el que ayudaba a la captación de calcio, si está el calcitriol alto, entonces está captando mucho calcio, entonces va como feedback, lo que hace es disminuir la cantidad de fosfato. ¿Ves? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando el fosfato está bajo y la paratormona está baja, se disminuye la eliminación renal de estas sustancias para que se mantenga la concentración adecuada. Y en cambio, cuando está bajo el fosfato y estaba alto el calcitriol, aumenta la absorción intestinal, ¿no es cierto?, de fosfatos. Este es un hueso trabecular, jóvenes. ¿Ven? Entonces, ese está un recambio permanente. Y entonces acá tenemos el ciclo de la remodelación del hueso cuando está en reposo, cuando se reabsorbe y cuando se vuelve a formar, ¿no es cierto? Las hormonas, la paratormona y la calcitonina. Más o menos acá cuando tenemos hipocalcemia, no se absorbe y básicamente ¿quiénes pagan pato? Los huesos, ¿no es cierto? La hipocalcemia, porque nosotros tenemos que mantener una concentración adecuada de calcio. Entonces van a bajar, el riñón va a formar más calcitriol para absorber más calcio y los huesos van a sacar más calcio para tener calcio normal a nivel plasmático. Esto va a llevar en detrimento de la levedad digamos, una disminución en la masa del hueso. En cambio, cuando hay hipercalcemia disminuye la resorción ósea, ¿no? Disminuye también el calcitriol. La hipercalcemia severa, el calcio va a más de 12 a 13 miligramos por decilitro. ¿Qué es lo que le pasa a un paciente que tiene hipercalcemia severa? Letargo, estupor, coma, náuseas, estreñimiento, y el paciente puede hacernos arritmias severas. La hipercalcemia severa, pues, como les digo, hay depresión, letargia, arritmias, aumento de la presión arterial, porque tiene que ver con la contracción vascular, constipación, pancreatitis, etc. ¿No? Y cuando hay hipocalcemia, cuando hay disminución del calcio, ¿sí? Hay parestesia, puede haber arritmias, tetania, es decir, se contrae el músculo y se queda así contraído, puede haber ansiedad. Entonces, esto es lo que pasa más o menos con la hiper y hipocalcemia, pero hay una patología que nos invade y nos tiene así hasta ahora alterados, es la absorción de la vitamina D, la ausencia de vitamina D en muchos niños que no se forma porque no tiene sol, y no tomas vitamina D exógena, entonces no comes lo que tiene vitamina D. Y entonces este trastorno va a hacer que un niño de 4 a 12 meses, cuando está creciendo, sus huesos se van a volver delgaditos, ¿no? Y se van a voltear como piernas en sable, como un arco y una flecha. Y esto va a hacer, ¿sí? Esto va a hacer que estos huesos van a crecer,
pero van a crecer débiles. Y eso se llama raquitismo, ¿sí? Raquitismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto del raquitismo. Miren cómo los huesitos se van doblando, ¿no? Como piernitas. No son piernas de futbolistas, son piernas débiles, ¿no? También tenemos algunas enfermedades, otras enfermedades como la enfermedad de Payet, que es una enfermedad pues de una renovación ósea acelerada, pero que lo elimina y no lo recupera, lo elimina y no lo recupera, ¿no? Es 1 al 4%. Es una enfermedad más rara, la enfermedad de Payet.